qué horario. Fernanda Perfecto. Elisa Bravo Herrera es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en literatura comparada y traducción de textos literarios, magíster en conservación y gestión de bienes culturales y magíster en literatura comparada por la Università degli Studi di Siena. Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Salta, con mención de honor por el promedio como egresada y premio de la Academia Argentina de Letras. Recibió becas de investigación y estudio del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, de la Regione Toscana, del Gobierno italiano, de la provincia de Siena y del CONICET. Actualmente estudia las representaciones discursivas de la inmigración italiana en la Argentina. Sus estudios comprenden la literatura comparada, la literatura argentina, la literatura italiana, la literatura de viajes, el humor y la inmigración. Bueno, entre otros libros, quiero destacar el que va a dar pie, ¿no es cierto?, a la presentación de hoy, que sería la edición previa al que vamos a presentar, que es la producción del texto en español, Huellas y recorridos de una utopía, la inmigración italiana a la Argentina, que fue publicado en 2015 y por el cual recibió el Premio Internacional Ennio Flaiano del 2016, La cultura italiana en el mundo, en la 15ª edición de Italianística. Este libro ha sido traducido al italiano en el marco del programa SUR de apoyo a las traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, con el título Tracce e itinerari di un'utopia, la emigrazione italiana en Argentina, en 2020, en la colección Quaderni sulle migrazioni, dirigida por Norberto Lombardi en la editorial Cosmo y Annone Editore, con sede en la ciudad de Isernia, de la región de Molise. En cuanto a este libro, que es el que vamos a presentar en la versión traducida al italiano, que como dije tiene como título Tracce e itinerari di un'utopia, la emigración italiana en Argentina, es el resultado de la traducción realizada por la profesora Sabrina Costanza, profesora asociada de literaturas hispanoamericanas de la Universidad degli Studi di Catania, y como en su edición original en español cuenta con las prefaciones del profesor Romano Luperini y del profesor Antonio Melis, respectivamente, profesores ordinarios de literatura italiana y de literaturas hispanoamericanas de la Università degli Studi di Siena. El libro ha contado con el auspicio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y de los premios internacionales Ennio Flaiano. Este libro propone un análisis profundo de las formas del imaginario sobre los emigrantes italianos en Argentina a partir del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI. Se concentra en los contrastes políticos e ideológicos que se desarrollaron alrededor de la emigración italiana en la realidad argentina y da cuenta de las diferentes posiciones. Entre las temáticas principales se encuentran las inscripciones sociales que contribuyen a delinear el perfil del emigrante como sujeto cultural, la construcción de la identidad en relación con la alteridad, la formación de las ideas de nación y de patria, la estructuración fáctica real e imaginaria de los espacios, de las causas y consecuencias de la emigración, los lugares y mecanismos de la memoria, y las relaciones de la narración de la emigración con la literatura de viaje. El corpus analizado, que es amplio y heterogéneo, comprende textos literarios canónicos y otras formas textuales que han sido en el tiempo sumergidas, silenciadas o marginadas. Estos materiales han sido rescatados del olvido por el gran valor que tienen como documentación de la construcción del imaginario colectivo y por el estudio del impacto que tuvo para ambos países la emigración italiana en Argentina. Bueno, en relación a esto, a mí me pareció interesante establecer un diálogo con la autora, ya que la tenemos presente, y quizás hacerle algunas preguntas que ella misma nos hable sobre esta producción. Por eso, Fernanda, te preguntaría, ¿cuáles fueron? Primero, ya las conocemos, pero sería lindo que las ampliaras, las motivaciones que te llevaron a estudiar la inmigración italiana en Argentina y cómo, a su vez, llegaste a la producción de este libro.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Adriana, por acompañarme, por haber aceptado la invitación para presentar el libro, sobre todo en este tiempo que yo sé que estás muy ocupada tras tu viaje a Italia, que ha sido fructífero como siempre. Bueno, con respecto a tu pregunta, más que nada podría decir que principal o la primera motivación que tuvo este libro en el momento en que surgió sin ser previsto, fueron sobre todo motivaciones personales. O sea, nieta de toscanos. Se siente un poco bajo, Fernanda. Quizás si te acercas al micrófono. Decía que dentro de las motivaciones que se me plantearon en el momento de la escritura del libro, mejor dicho, inclusive antes, en el momento de iniciar la investigación alrededor de la inmigración italiana en la Argentina o de la inmigración en general, hubo sobre todo una motivación personal como nieta de toscanos que emigraron a la Argentina. O sea que antes de ser un objeto de estudio, fue una instancia de indagación a nivel personal que tenía que ver no solamente la historia de mi familia, sino también la mía. Comprender cuestiones que me estaban modelando, que me han modelado desde la infancia, inclusive en los silencios. Luego, digamos que ya cuando estaba estudiando en la universidad los últimos años, mi interés por las cuestiones vinculadas con la inmigración italiana encontraron dos cauces. Por un lado, en esos años colaboraba como secretaria del Centro Toscano Salta en la sociedad italiana y estaba cerca de la realidad de los toscanos, de los descendientes de los últimos inmigrantes. Y después, por otro lado, en esos años comencé a colaborar en un proyecto de investigación en el ámbito de la lingüística con la profesora Fulvia Lisi, viendo la antes, en ese momento, inclusive, se hicieron unas entrevistas a mi nona, a mi mamá, en fin. Eso por una parte, pero también surgió un interés, digamos, aún mucho más definido hacia el ámbito literario tras la lectura de una novela de Dalmaceto que es, bueno, en relación con un ensayo de Umberto Eco que estaba leyendo en esos tiempos, era Asseggiate nei boschi narrativi. Bueno, ahí fue cuando comencé a estudiar ya como objeto de estudio la literatura. Recibida, obtuve una beca de la Regione Toscana para estudiar el italiano en la Università per Stranieri di Siena y ahí fue cuando decidí que quería continuar mis estudios de posgrado en Italia. Primero lo hice en Bologna y luego, y luego en la Universidad de Siena bajo la guía del profesor Romano Luperini y del compianto profesor Antonio Melis. Había llegado a Italia con un proyecto de investigación que en realidad digamos, sirvió como punto de partida justamente para desmontar los prejuicios que tenían en ese tiempo. Había escrito la tesis de licenciatura. Se te pierde la voz, Fernanda. Quizás un poco más cerca Ahí del podría ser. micrófono. Ahí. Sí, ahí, un poquito más cerca, sí. Decía que en cuanto a la licenciatura, había estudiado el humor en la producción de Marechal y traté de hacer confluir en mi investigación en Italia las dos líneas. Por una parte, el humor, por otro lado, la cuestión, pero quería estudiarla ya no en el ámbito de la italiana, porque para mí era una no conseguía bibliografía sobre el tema en esos años, falta.
Entonces, el proyecto que yo he presentado para esta beca del Ministerio del IFAR y Esteri que obtuve tras la licenciatura, tras graduarme, trataba de estudiar el humor en relación con la emigración italiana en la literatura italiana. Obviamente, no nos resultó eso, porque líneas de abordaje que presentaban en la literatura italiana eran completamente diversas a las que yo había estudiado con Sainete, con Discepolo, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la cuestión del humor no se encontraba presente en esta producción. Bueno, ¿cómo fue el camino para poder desarrollar toda esta investigación? Dos libros que me dieron tanto el profesor Rupert como el profesor Melis. El primero fue Un caffè molto dolce di María Luisa Magnoli, que me lo dio el profesor Antonio Melis. Y luego el otro libro que me dieron, que me dio el profesor Luperini, es Sull'Oceano di Edmondo de Amicis. A partir de esos dos libros comencé la investigación con el soporte también de Emilio Francina. Entonces comencé con un trabajo de investigación sobre el tratamiento del material de archivo, o mejor dicho, de material bibliográfico en la Biblioteca Nazionale di Firenze, ayudada por todo el personal que me hizo descubrir un material inédito y ver líneas de abordaje que yo no había identificado y que ahora son las que expongo en su versión original en español y luego en la traducción que hizo con gran generosidad y meticulosidad Sabrina Costanzo. Y bueno, y después, ¿cómo fue la decisión de hacerlo traducir? En su momento lo consideraba superfluo, pero luego viendo los comentarios, pedidos, inclusive de personas que no son específicamente del sector, de hacerlo traducir. Perdón, me están diciendo que tal vez puedo arreglar el problema del sonido con el uso de auriculares. ¿Se siente mal? Por momentos se pierde un poquito el volumen de la voz, pero se va recuperando. No sabrías cómo hacerlo con los auriculares, porque tengo miedo de crear mayor problema. Puedo intentarlo, pero no quiero perder tiempo. Bueno, entonces estaba diciendo que ¿se escuchan? Sí, Bueno, sí, sí. entonces, ¿cómo fue la decisión? Dependiendo los requerimientos que me preguntaban si era posible leerlo en su versión en italiano. Entonces, ahí fue que atendí la posibilidad de presentar la propuesta, el proyecto de la traducción del libro en el programa SUR de apoyo a las traducciones. Y bueno, lo obtuvo al premio, inclusive pienso facilitado por el hecho de haber recibido el premio Ennio Flaiano, etc. Y la verdad que fue una segunda forma de estar presente en relación con el motivo inicial, que era sobre todo personal y que tenía que ver con mi historia familiar. Fue una especie de regreso también a nombre de otros. Bueno, Fernanda, yo para evitar este problema de la voz tuya que por ahí se pierde, voy a hacer una pequeña mención del contenido del libro. Creo que mi voz se siente bien, ¿no? No hay problemas quizás Sí, es por la Adriana, distancia, ¿eh? se escucha Bien. perfecto tu voz. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña mención como para ir terminando porque ya hemos cumplido los 15 minutos, pero no quiero cerrar esta presentación sin que
tengan una información un poco mayor, bueno, y también valorar el esfuerzo enorme que ha realizado Fernanda al realizar esa investigación previa y al traducirla después en estas dos versiones de un texto que me parece importantísimo para cualquier estudioso de la inmigración italiana en Argentina, ya sea que pueda leerlo en español o en su versión en italiano. El libro se organiza en 7 capítulos. El primero tiene como título Los hilos y las voces y es un avant-propos con las precisiones teórico-metodológicas que dan sustento a su trabajo investigativo. Las 6 restantes abordan en ajustada selección aspectos que en el extranjero y en particular en la Argentina indaga entonces con mirada complexiva y compasional el complejo inmigratorio italiano hacia el extranjero y fundamentalmente hacia la Argentina. El segundo capítulo aborda un aspecto no siempre tenido en cuenta ni visible para los estudiosos en el extranjero, como es la catarsis de la hemorragia, es decir, la posición y manifestación discursiva que asumió en los anti-emigracionistas la constatación del problema. Las tensiones políticas y las contradicciones de las políticas emigratorias en Italia son ampliamente analizadas en este capítulo, así como las interrelaciones con los vaivenes de la política interna y los flujos económicos, lo que se tradujo en una orquestada operación de manipulación discursiva para inducir al lector modelo a visualizar los factores negativos y favorecer de este modo no solo la manipulación, no solo la catarsis, perdón, sino intentar impedir nuevos éxodos. Eso, por supuesto, toda una política que sabemos orquestó Italia hacia, sobre todo hacia Argentina, hacia los países donde emigraban sus coterráneos. Los motivos de la partida, los peligros del viaje, la exaltación del espíritu nacionalista, en inversa proporción a la desmitificación de América como utopía eufórica, se patentizan a partir de la manipulación interpelativa que se ejerce en los textos y que la investigadora pone sabiamente en diálogo y en confrontación. En el apartado El dolor y la conciencia, se analizan las situaciones y contradicciones sociocontextuales, las desigualdades e injusticias sociales y las posiciones sociopolíticas de los propios emigrantes, marcadas en algunos textos por una falta absoluta de conciencia de clase o en otros, como los textos de Amicianos, por una perfecta percepción de la realidad y compromiso en muchos por la acción revolucionaria que se aspiraba a reimplantar en el lugar de radicación. El capítulo 5, que tiene como título La conquista refractante a través del héroe, se ocupa de la política colonialista fascista y los discursos que apuntan a exaltar los aspectos positivos y los beneficios de la emigración, presentadas por los pro-emigracionistas como una estrategia de interés nacional centrada en políticas expansionistas que implicaban el reconocimiento de la italianidad de los emigrados como una forma de reforzar los lazos perdidos con la madre patria. De allí la ingente tarea de mantener viva la lengua de los descendientes, la configuración de un imaginario de superioridad entre los connacionales y de desprestigio hacia los nativos, así como el desarrollo de acciones específicas a través de una vasta red de relaciones instituidas entre las clases dirigentes, las oficinas consulares, las asociaciones, medios propagandísticos y representaciones políticas. Interesante es la recuperación de textualidades no solo emergentes del contexto peninsular, sino también producciones pro-inmigracionistas liberales producidas en Argentina, donde se exalta la figura del inmigrante como un héroe y la vicenda inmigratoria como una fábula a lieta fine. El sexto capítulo bucea en aquellas producciones que miran el fenómeno desde la tipología del viaje como proceso de iniciación o de búsqueda interior, en donde el sujeto se constituye en el proceso al tiempo que reinscribe el mito arcaico del viaje del héroe y el camino de las pruebas. En este espacio es muy interesante la recuperación de relatos y autobiografías de sacerdotes y pioneros en la acción misionaria y evangelizadora en la Patagonia y otros espacios de comunidades aborígenes. Por supuesto, como ya dijo la autora, hay una recuperación de escritores como Magris, Mantegazza, Campana, Magagnoni, Mazzoni, y se entrelazan con la figura garibaldina y su odisea rioplatense,
y con producciones más recientes que abordan el tema de la violencia en Argentina durante la dictadura militar en Magris y Pariani, así como los que tornan para morir en aras de la identidad italiana nunca olvidada, como en el Milite Ignoto, que vuelve a su patria desde el Brasil para morir durante la Primera Guerra Mundial, como en el libro de Emilio Francina. El séptimo y último capítulo, que tiene como título Los desembarcos y los puertos, funciona como corolario y como espacio de elucidación de los hilos que condujeron al análisis, las dificultades encontradas y una justa ponderación de los alcances logrados. Un rompecabezas, en fin, que alcanza a explicar las distintas interpelaciones y los sueños que movilizaron a tal cantidad de voluntades, aquellas que configuraron, como en el Minotauro borgiano, que reflejan en su espejo y revelan nuestra propia identidad. Un factor adicional para tener en cuenta y que posiciona este libro como insumo de excelencia para el estudio de esta problemática es la profusa bibliografía, profusa y especializada bibliografía que se consigna al final. Así que bueno, felicitaciones a la autora, y es un libro que se aconseja leer, sea tanto en su versión en español como en su versión en italiano. Creo que es un insumo importantísimo y que nos ayuda a comprender muchas de las facetas, en algunos casos no indagadas, de este proceso tan importante y al mismo tiempo tan importante para nosotros en cuanto a nuestra identidad, de la italianidad que se construyó fuera de Italia. Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias. Espero Eh, ahora que... Sí. yo quería consultar, muchísimas gracias Adriana por la presentación. No sé si han dicho, Fernanda, ¿se consigue en Argentina? Porque estoy sumamente interesada tanto en tu libro como en el de Lorenzo, que creo que son de la misma editorial. Sí, sí, son Eh, de la misma editorial, de la ¿Cómo podemos editorial Cosmo y Anones. conseguirlos aquí? Se pueden ¿Sabes? conseguir a través de Amazon De o Amazon IBS. solamente. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, Tal vez bien, alguna bien. librería lo pueda importar. Y Ajá. si no directamente a través de la página de la editorial Cosmo y Anones. Que aparte esta colección está referida a todo el tema de la inmigración. Así que es sumamente interesante. Sí, Y sí, después, bueno, en sí. el caso de los libros de Lorenzo Loati, sí, están los dos, bueno, en la colección de Quaderni sulle migrazioni. Son estos dos. Pienso que se pueden conseguir así a través de las plataformas de las librerías virtuales. Y si no, organizamos un tráfico de libros. Me parece muy bien. Montamos ahora. Yo me había Fabricamos afuera. ofrecido, yo me había ofrecido a traer libros, pero nos íbamos a encontrar con Fernanda en Firenze, en Florencia, pero tuvo un problemita y no pudo viajar. Y bueno, no tuve la oportunidad, pero estaba decidida a venir cargada con más libros, porque traje mucho peso, pero a traer más libros y traer algunos de los libros de Fernanda. Pero bueno, ya se habrá otra oportunidad. Seguro que Seguramente, se van sí, a dar. gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Entonces, ahora pasamos a la presentación del libro de Lorenzo Loati, que también nos está acompañando y que después de la presentación se va a ocupar de la conferencia. Entonces, el libro, espero que ¿se escucha bien ahora? ¿Sí? Perfecto, bueno. Y acá está el libro de Lorenzo Loati, uno de los tantos libros que ha escrito y que ha publicado. Yo he escrito un texto, espero no ser demasiado extensa, así que controlaré. Bueno, Lorenzo Loati es investigador en Oxfam, Italia, la confederación internacional formada por 19 organizaciones internacionales no gubernamentales que trabajan para acabar con las desigualdades y las injusticias en el mundo en 90 países. Quiero empezar esta presentación con el lema de Oxfam, que es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento, para dar mayor resalto al trabajo de Lorenzo Loati,
Comprometido por una parte con las tareas de Oxfam, en lo específico la investigación de los procesos migratorios y de las relaciones internacionales, y por otra en los estudios vinculados con las migraciones y la pedagogía, la didáctica intercultural, la literatura migrante, los estudios que desarrolla en forma sostenida y cuyos resultados se da cuenta en sus numerosas publicaciones. Entre los libros que Lorenzo Luati ha publicado como autor o coeditor, puedo mencionar Il tempo della integrazione con Graziella Favaro e Franco Angeli en el 2008, Educare la cittadinanza attiva del 2009 pubblicato in Carocci, e Noi, il posto degli scrittori migranti nella letteratura per ragazzi, Encinos del 2010, Mediatori atleti dell'incontro, luoghi, modi e nodi della mediazione interculturale in Bagnini del 2011, Lingua e cittadinanza, la formazione linguistica per migranti in Toscana, in collaborazione con Giovanna Tizzi, pubblicato per la Regione Toscana nel 2014, Adulti si nasceva, immagini e metafore letterarie sull'emigrazione minorile, girovaga e di lavoro dall'Ottocento ai giorni nostri, con un ensayo introduttorio di Emilio Francina del 2016 nella collezione Quaderni sull'emigrazione dirigida por Norberto Lombardi in Cosmo Iannone Editori. Poi sta l'emigrazione nei libri di scuola per l'Italia e per gli italiani all'estero, ideologie, pedagogia, rappresentazioni, cronache editoriali para la TAU, Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI en 2017, y por último, por ahora, el libro del cual me ocuparé principalmente, che è Storia sommersa delle migrazioni italiane, letterature per l'infanzia e le migrazioni dall'Ottocento a oggi, que cuenta con una nota introductoria de Pino Boero, publicado en el 2020 en la colección siempre nombrada Cuaderni sulle migrazioni Cosmo Iannone. Todas estas publicaciones demuestran la capacidad de análisis, el fervor dirigido a la investigación, a recuperar material perdido, invisible, marginado, tachado, a darle nuevas significaciones con lecturas y análisis detallados, atentos, rigurosos, el compromiso ético a nivel humano que puede leerse, ya que no se tratan solamente de ensayos eruditos o para sectores específicos de investigaciones, sino textos que nos interpelan actualmente sobre realidades cercanas, muchas veces tergiversadas, invisibilizadas, instrumentalizadas por algunos sectores políticos. Son pues textos que demuestran una profunda investigación y una profunda sensibilidad sin estridencias, y por ello resultan doblemente valiosos y necesarios. Retomo ahora las palabras de Emilio Francina, quien en su introducción a Adulti si nasceva, libro già menzionato, sostiene che, y cito al professor Francina, il libro di Luati abbia come aperto la strada fornendo suggestioni e indicazioni preziose, tutte meritevoli quindi, d'ora in avanti, d'essere tenute presenti ed anzi in grande considerazione. Comparto esta valoración y la articulo con las afirmaciones de Pino Boero, quien en la introducción a Storia sommersa delle migrazioni italiane scrive, y lo cito, ritengo che la storiografia italiana, soprattutto quella legata al pianeta infanzia, abbia un forte debito di riconoscenza nei confronti di Lorenzo Luati e dei suoi ormai numerosi lavori in tema di emigrazione, perché è pressoché impossibile trovare in altri libri la ricchezza bibliografica e l'intelligenza interpretativa. Coincido también su apreciación respecto al, y lo cito, debito di riconoscenza al campo civile, perché la lezione di Luati è prezioso antidoto ai veleni seminati da chi oggi si è impadronito del tema migrazioni, agitando spauracchi e usando quella violenza verbale che è premessa di altra, più palese violenza contro l'umanità. Antes de detenerme a Storia sommersa, quisiera señalar que tanto este volumen como Adulti si nasceva forman parte de la ya mencionada colección Cuaderni sulle migrazioni, dirigida por Norberto Lombardi, como ya ha sido llamado profesor de Historia y maestro de vida, que este año ha publicado Altrove, Intellettuali Molisani nella diáspora para la colección Memoriali en la editorial Cosmo Iannone. Esta colección, que forma parte de Cosmo Iannone, está compuesta por libros dedicados especialmente a la inmigración italiana. Quiero compartir aquí la presentación de la colección, ya que es significativa también de la propuesta general de Luati y de un sector importante de la sociedad italiana que se niega a la mercificación, a la cosificación, a la invisibilización de fenómenos y protagonistas vinculados con la inmigración, con los desplazamientos.
La presentación dice así y es también un llamado a la memoria, a la storia d'Italia. L'idea che li ispira è che l'emigrazione italiana sia un patrimonio di esperienze umane collettive, di percorsi di integrazione, di valori di incontro e di coesistenza al quale è possibile rivolgersi per trovare, pur in contesti storici e sociali diversi, motivi e orientamenti che possano fare avanzare la difficile transizione sociale e culturale che ormai ogni paese investito da flussi di immigrazione come l'Italia è chiamato a compiere. El libro Storia Sommersa de la Inmigración Italiana es el resultado de 10 años de investigación y resulta un libro imprescindible para el estudio de la literatura dirigida a la infancia en relación con la inmigración italiana, a los procesos de formación y difusión de los imaginarios literarios vinculados con la inmigración y declinada desde la literatura para la infancia. Es, además, un texto imprescindible tanto para la organización del corpus amplio y heterogéneo, como también por el análisis que propone. El mismo, es necesario decirlo, se inserta en una serie de estudios que iniciaron antes en un sendero que, sin embargo, fue poco transitado y que estaba conformado por investigaciones de Walter Fochesato, Manni Campagnaro, Anna Antoniazzi y Emilio Francina. El volumen, además, es rico en material iconográfico que evidencia la importancia de las ilustraciones en esta literatura, recogiendo entonces y continuando los estudios de Antonio Faetti en Guardare le figure, gli illustratori italiani di libri per l'infanzia, publicado hace 50 años ya, otro texto fundamental para la investigación en este sector. Comparto las observaciones de Francesca Puliga en su reseña del libro publicada en la revista Altri Italie en el número de julio-diciembre de 2020 che resalta, y la cito, il continuo, fitto dialogo con le immagini tratte dai testi che riesce brillantemente a svolgere la funzione di vivacizzare e coinvolgere, oltre che rappresentare un appendice imprescindibile per la comprensione del materiale, un appendice imprescindibile per la comprensione del materiale narrativo. Il valore aggiunto di questo lavoro risiede comunque nella non comune sensibilità dell'autore, capace di far parlare parole e figure, di raccontarle e individuarvi significati nascosti con voce ispirata e intensa. Por lo que se refiere a la estructura del libro que sostiene el análisis, el mismo se organiza en dos partes. La primera, dedicada a la inmigración en los libros y los periódicos para niños, proponiendo un estudio que parte de fines del siglo XIX al primo dopoguerra, pasando por el ventennio fascista y concluyendo con la edad republicana. Son 150 años que trazan desde la unidad de Italia un recorrido en el que se visibilizan temas, protagonistas, representaciones, tipologías, escenarios, fases. La segunda parte, en cambio, se ocupa de profundizar la mirada en casos específicos, emblemáticos, que están identificando problemáticas bien individuadas, protagonistas olvidados, pero necesarios de ser rescatados e interpelados. Esta segunda parte, che tiene como título Vissuta, evocata, tradita, la emigrazione vista da vicino, está organizada en 3 capítulos que comprenden el abordaje. El primero de Paolo Lorenzini y Cesarina Lupati Guelfi. El segundo, Giuseppe Fanciulli, Pina Vallario y Camilla del Soldato. Y el último, Angelo Patri y Lia Spezzano. Cierra el libro un capítulo que tiene como título significativo Predestinato all'espatrio, evidenze, anticipazioni, profezie emigrazionistiche in Pinocchio. El trabajo de investigación de Loati, meticuloso, exhaustivo y, sin embargo, abierto, curioso frente a nuevos interrogantes, se desarrolló, como puede leerse en el mismo libro, en archivos, fondos y bibliotecas, como el Archivio Storico Giunti Fondo Vemporat en Florencia, el Archivio Storico Adriano Salani Editore en Milán, el Archivio Storico de la Fondazione Corriere della Sera, el Archivio Casa Editrice Bompiani en Milán, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze y la Biblioteca Maruscelliana di Firenze. Para el trabajo desarrollado en estos centros, como el mismo autor consigna, ha individuado un amplio corpus a través de numerosos instrumentos documentales que comprenden catálogos editoriales y bibliotecarios, manuales, ensayos, revistas de literatura para la infancia, periódicos, diarios, historietas, documentos de archivos varios. La atención de Loati se dirige sobre todo al estudio y a la documentación de la relación entre literatura para la infancia y emigración, poniendo la atención sobre todo en el hecho de que ambas han sido excluidas en cierta manera en el espacio de las investigaciones,
Tanto es así que en su introducción sostiene che y lo cito, la immigrazione italiana, fatto cruciale collettivo che ha lasciato un segno profondo nel volto della nostra società, ha sido, sin embargo, sottoposto a un fenomeno di completa rimozione o quantomeno di sostanziale marginalità sino non molti anni fa. Y por lo que se refiere a la literatura para la infancia, consigna su exclusión, marginalidad e invisibilización, posición que ocupa en el más amplio contexto literario y cultural en Italia. Por ello, la introducción muy acertadamente tiene como título Cuando due Cenerentole si incontrano. Como el mismo autor lo señala, Storia Sommersa es un libro de libros formado a partir de contenidos textuales e iconográficos que han emigrado de fuentes primarias. Para ir cerrando esta breve presentación de Storia Sommersa, cuya lectura recomiendo no solamente a quienes estudian los procesos migratorios, la literatura popular, las representaciones de la infancia y de la inmigración, la literatura infantil, sino también a todos aquellos interesados en la literatura italiana, quiero observar que este estudio de Luati, al rescatar un corpus marginado, poniendo en evidencia el impacto y la incidencia del mismo, su circulación, su difusión, su amplitud, propone, en última instancia, repensar el sistema literario italiano, sus fronteras y procesos dialécticos. Moviliza entonces a la historiografía y a la crítica literaria, abriendo fronteras y espacios, discursos, géneros, textos. Y bueno, y antes de pasar a la conferencia y como para ir cerrando esta presentación, le quisiera preguntar a Lorenzo Luati, all'autore, quali sono state le motivazioni anche per dedicarsi a questa ricerca, quali sono state le più grandi sfide, di sicuro ci saranno, quali sono i suoi progetti futuri. Grazie Fernanda, mi sentite? Sì, sì, si ascolta bene, si sente Bene, bene. allora grazie davvero. Un saluto e un ringraziamento agli organizzatori, a Liliana, a tutti gli altri organizzatori, a Fernanda per l'invito e anche per questa accurata e molto generosa nei miei confronti presentazione. Siccome penso che siamo anche un po' in ritardo con i lavori, vado subito a rispondere brevemente anche a queste tue sollecitazioni e poi magari vi racconto un po' cosa avevo preparato e cosa vorrei raccontarvi, diciamo, oggi in questa mia relazione. Intanto, quali sono state le motivazioni? Diciamo che l'idea è di ricostruire i rapporti intercorsi tra emigrazione e il suo racconto in sede letterale risale almeno ad una quindicina di anni fa, quando stavo concludendo una monografia sugli immigrati in Italia che scrivono nella nuova lingua, nella lingua acquisita, nell'italiano, e che scrivono libri per ragazzi. È stato ricordato prima, tu Fernanda, appunto hai ricordato il titolo di quel libro. Nello stesso tempo stavo studiando le raffigurazioni dell'immigrazione in Italia nei libri per ragazzi, per questo, diciamo, immigrazione e letteratura per ragazzi, come già hai accennato, sono, come dire, due miei filoni di studio, non gli unici, ma insomma quelli su cui ho lavorato molto negli ultimi anni. Allora stavo studiando in quegli anni la raffigurazione dell'immigrazione in Italia, l'immigrazione straniera in Italia nei libri per ragazzi e nei libri di scuola. Tema su cui tra l'altro ho pubblicato vari contributi su riviste, ho confezionato bibliografie, alcuni cataloghi, promosso anche delle mostre bibliografiche. Ebbene, fu quasi, come dire, naturale l'emersione di una serie di domande a carattere storico-letterario. Ma quali rappresentazioni avevano offerto e diffuso i libri per ragazzi e i libri di scuola in passato rispetto all'immigrazione italiana? Sorse cioè in quel periodo la necessità di risalire, approfondire il racconto dell'immigrazione italiana in narrativa per ragazzi e nei libri di scuola, anche per scoprire similitudini e differenze. E a quel punto quindi
mi fermai, ovvero non mi sono mai fermato in quella ricerca sulle raffigurazioni dell'immigrazione straniera appunto in Italia, nei libri per ragazzi, per affrontarlo da un punto di vista storico, e da lì sono nati un po' quegli studi che tu appunto hai ricordato. Qual è la sfida appunto è stata la sfida più grande? Ma insomma, la sfida più grande è stata molto di ordine pratico, molto concreta. Individuare i testi che affrontavano questo tema e recuperarli fisicamente, perché si tratta di materiale, soprattutto quello scolastico, ma non solo, anche di libri per ragazzi, che è considerato minore, sottoposto all'usura della fruizione da parte di giovani, vuol dire, poco amorevoli verso questi appunto materiali. E quindi non è stato appunto facile ricostruire un corpus ampio e diversificato nei vari, in quasi più di un secolo, diciamo, di storia di letteratura per ragazzi. Con pazienza, diciamo, e caparbietà, penso di essere riuscito a recuperare una grandissima quantità di materiale nelle varie biblioteche, in particolare nella Biblioteca Nazionale di Firenze, dove anche tu hai fatto gli studi, e attraverso anche altri canali. C'è però una sfida che non ho superato, diciamo così, se così posso dire, visto che tu hai studiato e studi anche Paolo Lorenzini con l'Ode appunto Nipoldi. Ecco, non sono riuscito a recuperare il manoscritto che contiene l'autobiografia di Paolo Lorenzini, che probabilmente è ancora custodita in qualche cassetto degli eredi. Ci ho provato. Paolo Lorenzini parla di questa sua autobiografia già negli anni 30, nell'Almanacco Bemporad e anche in altri libri. Parla che stava concludendo questa autobiografia, però poi non è mai stata appunto pubblicata, non se ne è mai saputo nulla. Io ho provato un po' a tirarla fuori. Poi ad un certo punto, come dire, non è che mi sono rassegnato, ma facendo ricerca nell'archivio Salani di Milano ho scoperto un lungo scritto del figlio di Paolo Lorenzini, appunto ritrovato nell'archivio storico della Salani a Milano. Un testo che fu probabilmente confezionato, scritto come introduzione ad una riedizione negli anni 60 della trilogia di Sussi e Biribissi, anche questo hai ricordato poco fa. In questo testo di diverse pagine, che poi ho ripubblicato quasi integralmente nel libro che hai poco fa appunto presentato, il figlio fa un sunto un po' della sua storia, della storia del padre, una sintesi che ho ritenuto abbastanza, diciamo, esauriente delle peripezie vissute da Paolo Lorenzini con Lodi Podico. Questa è una sfida, diciamo, che mi ero posto anche, non sono riuscito a recuperarla, chissà, prima o poi uscirà dai cassetti. Una figura, Paolo Lorenzini, sicuramente un minore a cui sono molto affezionato, ma credo anche tu. Come lavoro futuro c'è sicuramente una monografia sulle raffigurazioni dell'immigrazione straniera nella letteratura per l'infanzia, di cui vi dicevo prima, da cui poi è nato tutto questo lavoro questo mio lavoro degli ultimi 10 anni sull'immigrazione italiana, sulla raffigurazione dell'immigrazione italiana. Ho scritto quasi 2/3 del libro, poi mi sono dovuto appunto fermare per un'altra ricerca che mi è stata proposta dall'Università appunto di Bologna, che riprende un po' un altro mio testo che hai citato pure sulle migrazioni nei libri di scuola per l'Italia e per gli italiani all'estero. Ecco, mi è stato chiesto di confezionare, diciamo, una monografia in cui faccio una ricostruzione bibliografica, editoriale, bibliologica di questa specifica produzione libraria per le scuole italiane all'estero, dal 1890 al 1943, cioè i libri di lettura, i cosiddetti sussidiari, cioè i manuali disciplinari e i libri del genere parascolastico rivolti agli studenti che frequentavano le scuole italiane all'estero. In Argentina ce n'erano molte e ce ne sono ancora alcune, e rivolte sono ai giovani toloriundi.
ho terminato proprio in questi giorni questo lavoro e se tutto va bene vedrà la luce nel 2023, magari potrebbe essere occasione di un nostro futuro appunto incontro e colloquio. Ecco, questo penso di aver risposto un po' alle tue sollecitazioni. Allora rimaniamo in attesa dei prossimi libri, delle prossime ricerche magari appare questa autografia, questa memoria di colori. Chissà, Incrociamo le dita. chissà. Allora io Hago la presentación de la conferencia, doy el título y te cedo la palabra. ¿No? certo. Sí. Entonces, ahora pasamos a la conferencia de Lorenzo Luatti, che tiene come titolo Adulti si nasceva, le rappresentazioni dell'emigrazione minorile girovaga ed il lavoro dall'Ottocento ai giorni nostri. Y bueno, agradecemos a Lorenzo Luatti che nos acompaña y que nos ofrece la conferencia. Grazie a voi, ti chiedo soltanto di dirmi quanto tempo ho a disposizione. Liliana. Perché siamo un po' in Ahora. ritardo. Sí, ¿qué tal? Perdón que hasta que habilito. Sí, tenemos Lorenzo fino alle 13, hasta la 1. Si querés interrumpir un poquito antes para alguna consulta, pero si termina toda la actividad a las 1 estamos bien. Quindi ho 30 minuti di tempo, giusto? Sí, 30, 40, después